Según la sección de economía del diario Gestión, para el año 2025, el consumo humano directo de pescado superaría los 27 kilogramos por persona. Esto va de la mano del incremento por ejemplo, del que había este año hasta julio de este año, el incremento de consumo de pescado en esta primera mitad del 2022. Aproximadamente, según las cifras del Ministerio de la Producción y del Programa Nacional a Comer Pescado, habría superado los 1.350 toneladas en esta primera mitad del año. Bueno, en la primera mitad que ya pasó. O porque hoy estamos 10 de noviembre del 2022. Esta información fue dada por el Ministerio de la Producción, como les acabo de indicar, por el líder, en este caso la autoridad mayor, que es el ministro Jorge Luis Prado Palomino. Ese resultado se ha venido desarrollando o desenvolviendo no solo en este periodo presidencial, sino en el resto de gestiones que se han venido ejecutando hace más de 10 años, ¿no? Este programa A Comer Pescado, ¿no? El programa A Comer Pescado ha ido beneficiando aproximadamente a 1 millón de familias, ¿no?, a nivel nacional, pero sobre todo a las personas que tienen, o a las familias de recursos escasos, ¿no? O sea, con recursos económicamente no accesibles a los costos de los pescados que se venden a nivel nacional en las 25 regiones del país. Por otra parte, también existe otra estrategia que se ha venido ejecutando, que es la estrategia Conservas Peruanas en tu Mesa. Es otro programa también, el cual estaría colocando en las mesas peruanas aproximadamente 1085 latas de pescado elaboradas por microempresas o pequeñas empresas del sector o del rubro pesquero. En tal medida, también hacerlas accesibles económicamente a las personas que padecen de sus recursos económicos limitados. Pero en contraste con esto, en contraste con lo que hemos aperturado al inicio de este podcast, vamos a describir lo siguiente. Veamos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el INEI, para el año 2021, o sea, el año que ya pasó, el año pasado, en el área urbana, la desnutrición, vean ustedes, escúchenlo, la desnutrición crónica alcanzó 6.8% de las niñas y niños menores de 5 años de edad. Y en el área rural, en el área rural, afectó al 24.4%. Haciendo el global, esto significa que afectó la desnutrición crónica al 11.5% de niñas y niños menores de 5 años. A nivel global, estoy hablando a nivel de todo el país. Según el INEI, de la mano de los resultados presentados por la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2021. ¿Cuál es la contradicción aquí? O mejor dicho, de repente no la contradicción, pero sí la falsa, digamos así, la falacia. O el engaño que podríamos nosotros entender. Por un lado, que si hay un aumento y hay un plan progresivo de mejoras en la accesibilidad de compra del pescado, haciéndolo más barato a través de microempresas o pequeñas empresas, y también a través de la Sociedad Nacional de Pesquería, que también tiene sus programas de accesibilidad
de recursos pesqueros para consumo humano directo y obviamente del Estado propiamente a comer pescado, eso no significa que el problema de la desnutrición crónica vaya o se esté eliminando o esté disminuyendo o esté desapareciendo. Sí van a haber algunas mejoras, obvio que van a haber mejoras, pero eso no va a dar el impacto total. ¿Por qué? Porque tenemos que describir qué cosa genera, según los especialistas, qué genera o quiénes generan la desnutrición, estrictamente la desnutrición crónica infantil. ¿Cuáles son esas condiciones que llevan a que se dé o que se muestre la desnutrición crónica de manera tan persistente y dramática en nuestro país? Y estas son las siguientes. En primera instancia, existen causas sociales, en primer lugar, sociales económicas o socioeconómicas, que van a determinar lo siguiente. 1. El hambre prolongado. El hambre prolongado, por supuesto que va a generar, por ejemplo, la anemia. 2. La falta de agua potable, ¿no?, en las casas, para las familias. 3. La falta de saneamiento básico. 4. La falta de acceso a servicios de salud. 5. El bajo nivel educativo de la madre. Y digo de la madre porque si estamos hablando de una familia, hemos hecho alusión a los niños de entre 0 y 5 años. Y la madre es quien está generalmente en el Perú, la que está detrás de sus hijos. Generalmente. También el padre, por supuesto. Número 6. La desigualdad por ingresos en la familia. Y finalmente, número 7. El peso del nuevo ser humano al nacer. Entonces, estas siete causas determinantes van a ensombrecer, pues, a los programas que existen, a los programas a comer pescado, conservas en la mesa, ¿no? Todos estos programas que serían más que programas planificados, son más que todo programas asistencialistas. Ese es el nombre. Como les digo, estos programas no es que estén mal, pero no son la solución. Porque al mencionar los 7 puntos, las 7 causas principales socioeconómicamente determinadas, ¿ok?, gracias a la literatura, y digo literatura porque estamos hablando de que esto ya se ha venido estudiando a través de artículos científicos, a través de las revistas distintas con respecto a seguridad alimentaria, se determina esta situación, se determinan estos 7 puntos, ¿no? Si estos 7 puntos no son atacados de manera prudente y de manera óptima y solamente atacamos a uno solo, pues no va a haber ningún tipo de solución para la desnutrición crónica infantil. Entonces nuestros niños van a seguir padeciendo y obviamente esto lleva a la muerte, como sabemos. Entonces, ¿cuál sería o por qué sería tan grave entonces esta desnutrición o esta situación gravitante denominada desnutrición crónica? La desnutrición crónica no avisa, la desnutrición crónica es un mal silencioso porque es devastador durante y en el tiempo. Los estudios estadísticos están demostrando que quienes padecen la desnutrición crónica no se recuperan fácilmente, o mejor dicho, no se recuperan. En las edades adultas se va a poder ver la desventaja de no haber evitado este tipo de desnutrición crónica. Y esos resultados no solamente se van a ver en la parte de la salud de esa persona, ¿no?, como hablábamos en una de las causas, el peso al nacer, obviamente,
pero en la adultez, en la adolescencia, la adultez y la juventud se verán deficiencias educativas en el trabajo, relaciones familiares y sociales. Y por qué no decirlo, esto envuelve al término de la pobreza, ¿no? En los diferentes ámbitos que hemos mencionado, porque son en las zonas rurales que hemos mencionado, en las zonas urbanas que hemos mencionado, es donde van a estar concentradas en lo rural, que vimos el 24.4%, realmente alto, una situación bastante dramática. La aparición, por tanto, como consecuencia de todas estas cuestiones, la aparición, digamos, probablemente de la violencia, ¿no? De la violencia. Ahora bien, la violencia es una cuestión ya, una causa, obviamente, algo que se va a generar, digamos, como consecuencia de toda esta problemática, de la problemática de la pobreza, que engloba estos 7 puntos que demarcan la desnutrición crónica infantil, pues es una causa, digamos, pues una consecuencia, ¿no? Una consecuencia, no una causa, una consecuencia. Ahora bien, si vamos punto por punto, necesitaríamos a los distintos especialistas, en este caso en el ámbito de la salud y en el ámbito de la sociología, para poder describir cómo se estaría ejecutando, cuáles serían seguramente la forma más, digamos, más planificada, preventiva, para evitarle este drama a otras personas, a otras poblaciones que van apareciendo y que están ahí también, siguiendo esta línea absurda, ¿no? Porque me parece que esto es absurdo, ¿no? Obviamente esto nadie lo quiere, esto es absurdo. Yo, como ingeniero pesquero, que con la preparación universitaria y propiamente independiente que también he tenido, autodidacta, lo focalizo por el lado siempre de la seguridad alimentaria, ¿no? Pero también por el lado de la actividad pesquera, porque vamos a enfocarnos ahora, a partir de lo que he descrito, en una provincia, en un departamento, en una región que está padeciendo este asunto con mayor preponderancia. Y me refiero a la región de Piura. La región de Piura, que es una región pesquera, su desarrollo económico está ligado estrictamente con la comercialización pesquera, con los desembarques pesqueros, ¿no? Y la actividad propiamente pesquera de la merluza, de la caballa, etcétera, entre otras relacionadas a la pesca. Porque, como sabemos, la acuicultura es muy incipiente aún. Entonces, uno también puede contrastar y decir, tal vez de manera falaz, si es que Piura es una región netamente pesquera, por su puerto en Paita y sus recursos marinos importantes que residen en esta zona geográfica, oceanográfica, ¿por qué no habría contrarrestado? ¿Por qué no habría contrarrestado durante tanto tiempo, ¿no? De gobiernos que han pasado, gobiernos entre comillas democráticos que han pasado? ¿Por qué no habría contrarrestado esta situación? Y el asunto va por el lado, obviamente por el lado integral de las 7 causas determinadas, ya planteadas en este podcast, ¿no? Y estas causas no me las he inventado yo, son causas que ya están determinadas, o mejor dicho, han sido precisadas por otros por otros especialistas, y por supuesto aparecen en los artículos científicos, en el instituto propiamente, los diagnósticos del Ministerio de Salud, ¿no? Hablo de diagnósticos estadísticos, de estudio respecto a esta problemática. Entonces, los ingenieros pesqueros y los ingenieros alimentarios
que estamos imbuidos en este asunto, tenemos que ejecutar también y poner las manos en el asador, como se dice, ¿no? Las barbas en remojo. Cuando yo menciono estrictamente a ingenieros alimentarios, a ingenieros pesqueros, a ingenieros, ahora añado ingenieros agrónomos, de industrias alimentarias, forestales, medioambientales, profesionales de ciencias de la salud, básicamente son los que en primera instancia están socorriendo a las poblaciones rurales que padecen en gran parte en el Perú y en Piura, en este caso enfocándonos en el dato que habíamos descrito hace unos momentos en este podcast sobre la dramática situación de incremento de la población piurana con respecto al incremento de la desnutrición crónica infantil. Lo que uno puede, o lo que se desprende de eso, de esa consecuencia, es estrictamente que los políticos, el sistema político no sirve, no funciona. Porque el sistema político es el que maneja las instituciones públicas y por tanto las derivaciones de las postas médicas, lugares, consultorios médicos estatales que se supondría que mejorarían en tal forma la salud de las poblaciones que están siendo ahora afectadas y que vienen siendo afectadas, ¿no? Y más aún han sido más afectadas en la época de la pandemia, no solamente por el COVID-19, entre otras enfermedades, sino que esta más se agrava, ¿no? Esta se agravó y seguramente se agravó en el 2020, ¿no? El informe que determinamos y fuimos leyendo hasta hace una parte de ese reporte, ¿no? del Instituto Informático Nacional, el INEI, describe, saca un reporte del año 2020 respecto a ello, del 2021, ¿no? Del 2021. Entonces es gravitante esa situación. Hilando ello, si no existe una reforma política desde el gobierno central que derive a las distintas regiones que padecen de este sistema, que padecen este sistema corrupto, crónico y corrupto, que hace que los problemas y las problemáticas y las deficiencias crónicas en el caso de la salud y de la seguridad alimentaria, como es la anemia, causante sustancialmente del incremento de la desnutrición crónica infantil, no se ejecuta, no se soluciona, pues vamos a seguir en esta bola de nieve incrementándose y deteriorando así los sistemas institucionales del país. Bueno, están deteriorados, obviamente están deteriorados, ¿no? Están deteriorados. Pero van a perjudicar mucho más porque va a haber mucho más gasto para urgencias, mucho más gasto, ¿no? Que no estoy diciendo que no se gaste para nada, pero estoy diciendo que se tienen que aprovechar las épocas, digamos, de ciertas bonanzas que no se han aprovechado. En la historia del Perú se nota claramente que no se ha aprovechado, básicamente por gobiernos corruptos, por sistemas estatales ciertamente corruptos. En tal caso, lo que es cuando han habido tiempos de mejoras, ¿no? Donde básicamente han habido las entradas de dinero, ¿no? Para el fisco, los cuales finalmente se reparten a las instituciones que deberían solucionar, en este caso las instituciones de salud, las instituciones que tienen que ver con la seguridad alimentaria, la empleabilidad, porque estas personas trabajan, estas personas estudian, ¿no? Estas personas van a estudiar, van a trabajar, estos niños van a estudiar, van a trabajar, y esa desnutrición infantil va a repercutir en toda su vida, ¿no? Y más aún que se encuentran con un país convulsionado políticamente, destrozado por la corrupción, sin empleo, sin inversión, obviamente, ¿no? De aquellas actividades económicas que dan empleo, como la minería, y yo me enfoco ahora en la pesquería, porque soy, en este caso, yo trabajo en el rubro pesquero. Es más gravitante, ¿no? Porque la zona de Piura, por ejemplo, a la que resaltamos, es la que digamos está acentuada en una zona donde hay riquezas pesqueras hidrobiológicas, ¿no?
Y hay mucho que trabajar respecto a Piura en ese sentido. Respecto a los pescadores artesanales, la empleabilidad, porque muchas de las poblaciones que sufren esto, obvio que se encuentran en zonas rurales, en zonas rurales más altas de las zonas costeras de Piura, pero se supone que pues la región propiamente es una única región, ¿no? Que debería estar trabajando de manera solidaria entre sí, pero no se está dando, no se está ejecutando, no se está ejecutando, ¿no? Y no creo que tenga que ver absolutamente. Aquí voy a retirar los cuestionamientos ideológicos que pueden ser, digamos, ciertamente cualquier político puede decir tú eres de tal, tú eres de verde, tú eres azul, tú eres celeste. Realmente eso me importa poco, ¿no? Si es que no se ejecuta de manera eficaz y óptima un presupuesto, por ejemplo, no proveniente del fisco para alguna región, del canon pesquero, perdón, del canon minero, de las ganancias en el ámbito de las exportaciones pesqueras que retribuyen, digamos, a las provincias, en este caso costeras del Piura, para seguir enfocándonos ahí en esa región emblemática de la pesca peruana. Entonces ese es el punto de quiebre, el punto de inflexión. ¿Dónde estamos entonces? ¿Dónde estamos los profesionales? Hay profesionales que están involucrados en la investigación, ¿no? Eso está excelente. En la investigación, como les decía, de recursos accesibles, baratos, ¿no? De concentrados proteicos, etcétera. Pero ¿cómo va a llegar a las manos? ¿Cómo se va a comercializar eso? Se necesita de más profesionales, ¿no? ¿Cómo se va a comercializar eso si es que no hay un incentivo por ese lado, ¿no? Por el lado de la comercialización, el lado de los mercados internos, sí que también esas poblaciones no tienen cómo comprar, ni siquiera cómo comprar lo más mínimo, ¿no? Entonces con programas asistencialistas que se sostienen de gobiernos pasados, no es, como dije al inicio, no es un trabajar a largo plazo, ¿no? Estos proyectos de mejoras, en tal caso, eso de mejoras de digamos, salir de la pobreza, de esa pobreza, ¿no? Porque eso es situación de pobreza, o extrema, o situación de pobreza simplemente, ¿no? En los ámbitos rurales de estas poblaciones de Piura, ¿no? Y yo creo que allí debemos atacar, ¿no? Eso es lo que tiene que estar, en lo que tendríamos que estar enfocados, ¿no? Reforma política, decididamente en cada una de estas regiones. Obviamente va a repercutir esa reforma política, no solamente la reforma política estatal, congresal y de justicia que tiene que también darse, sino en el ámbito obvio de todas las regiones, en el caso particular que hago alusión de la región de Piura, ¿no? De la región de Piura. Y así podríamos salir de este atolladero, ¿no? Que es bastante perjudicial para el futuro, y eso, aunque suena cliché, para el futuro de esas personas que están padeciendo hoy este gran problema de alimentación, de seguridad alimentaria, ¿no? Que simplemente es reflejo de la pobreza económica, y no de las tonterías que pueda decir cualquier otro, digamos. Uno puede aceptar en este caso los países desarrollados. Obvio que los países que han salido del subdesarrollo y han logrado el desarrollo generalmente tienen un sistema mixto, ¿no? Mixto, liberal, mixto, económicamente liberal, mixto, capitalista, obviamente. Es lo que hay, y eso es con lo que se tiene que trabajar de manera sostenible, ¿ok? Condiciones de inversión, donde se pueda generar riqueza, empleo, ¿no? Con condiciones laborales obviamente prudentes para las poblaciones que van a instruirse, que se van a instruir obviamente en el camino de la educación, para obtener un trabajo, ser lo que quieran ser estas personas, y así generar
una clase media más robusta de la que existe en el Perú, en cada una de las regiones peruanas, y en este caso en Piura. Si es que hubiera un engrosamiento de la clase media, es porque se estaría reflejando una política de mejoras de condiciones integrales de como seres humanos de la provincia o de la región de Piura. En cada una de sus provincias, Ayabaca, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, Ayabaca, ¿no? Paita, etcétera. Eso sería el reflejo, ¿no? Eso. Entonces, una de las soluciones como profesionales, ingenieros, tendría que ser decididamente ingresar a política, ¿no? Para tomar decisiones, formar una clase dirigente con ideas, con un proyecto, con un plan a futuro, con un programa a futuro, y por supuesto ingresar a política de la manera más limpia posible, ¿no? Lamentablemente van a haber tiempos donde se va a pisar el barro, como dice uno de los entrenadores de fútbol conocido, tragar veneno, porque al final ingresar a política es como tragar veneno, pienso yo, ¿no? Y de tal manera tomar las decisiones desde la ciencia que felizmente existe, a través de su ensayo y error, a través de su método científico, basarnos en ella para tomar las mejores decisiones en este ámbito, ¿no? Nosotros como ingenieros pues vamos a generar los proyectos mejores para poder, en este caso, suplir aquellos productos que son de una accesibilidad feroz para poblaciones de Piura que viven en zonas rurales, o obviamente en zonas pobres, donde ellos no pueden acceder por una deficiencia en su economía de productos sí que otras poblaciones se acceden en zonas urbanas. Entonces todo esto es en base a la mejora de la calidad de vida de los niños y de las poblaciones donde esos niños habitan, no viven, ¿no? Eso en primera instancia. Yo creo que eso sería la generación de esa clase dirigente, de profesionales. Sería importante, ¿no? En primer lugar, porque si seguimos, yo creo que de todas maneras vamos a continuar con las investigaciones, con la generación de productos accesibles en base a microalgas, macroalgas, productos pesqueros, hidrobiológicos, etcétera, provenientes del mar. Está perfecto, ¿no? Obviamente es genial. Pero es que si no hay una articulación con un brazo político, con una estructura política, una clase dirigente que se va armando, no digo hiperintelectual, pero sí digo con ideas de programas, con planteamientos. En este capitalismo en el que vivimos, es necesario una mejor formación en los ámbitos de la economía, por ejemplo, de un ingeniero como yo, de economía, decididamente, de la economía de las finanzas, de la ingeniería y por supuesto de la salud, ¿no? Y el medio ambiente, necesariamente del medio ambiente. Muy bien, esto sería, creo, digamos, una repercusión importante a futuro integral para con nuestros compatriotas, ¿no? Eso creo que sí sería hacer patria, ¿no? Realmente. Y no esperar cada 5 años o cada 4 años, o esperar que las autoridades hagan algo, porque no van a hacer absolutamente nada. Eso ya está demarcado. No van a hacer absolutamente nada y solamente van a continuar con algunos programas asistencialistas que hasta cierto punto pueden durar, pero no más, no más porque el decaimiento de la política, en paralelo al decaimiento y digamos, o al aumento, ¿no? Al aumento de la problemática
de la desnutrición infantil crónica, pues no nos avisora un gran futuro. Por el contrario, la problemática de la desnutrición infantil nos lleva a qué? A, por ejemplo, un mayor gasto en salud, ¿no? No estoy diciendo que no vayamos a gastar en salud, tenemos que gastar en salud, obviamente, pero ese gasto en salud, obviamente es el gasto de esa persona, de esos seres humanos, ¿no? Que están desamparados, porque están desamparados, ¿no? Va a haber esa desnutrición infantil crónica es una enfermedad o es una problemática silenciosa, porque se extiende y prolifera, ¿no? Y prolifera. Y repercute en esas personas que van creciendo. Si sobreviven, ¿no? Van creciendo y va repercutiendo en su ámbito educativo, social, familiar, y obviamente de trabajo, ¿no? Y obviamente de trabajo. Entonces, no podemos continuar con esta situación. Es inadmisible. No podemos continuar con esta situación, es inadmisible. Y creo que nadie lo está viendo ahora, ¿no? Creo que solamente no se habla en ningún lado respecto a esto. Nadie quiere plasmar esto, solamente lo podemos destacar porque hay investigaciones de, bueno, de científicos, de peruanos, de médicos, de biólogos, en las estadísticas de los institutos, de algunas universidades planteadas respecto a esto, eh, de las universidades nacionales, pero esto no trasciende, ¿no? No trasciende. Eso sigue perenne, sigue estando allí, pero no trasciende, no es discusión, no es importante para los políticos actuales. Por el contrario, están con otras miras, ¿no? Con otras miras realmente deplorables, execrables. Entonces, eso sería, ¿no? Despojar a estos grupos, a esa gentuza del poder y no tomar el poder por el poder, sino simplemente limpiar realmente la cancha, ¿no? Eso va a costar, obviamente va a costar, ¿no? Va a costar. Va a ser bastante duro, pero va a costar. Las reformas políticas se tienen que hacer. Nadie habla de revolución. Hablamos de reformas políticas, ¿no? Reformas verdaderas reformas políticas y ojalá se pueda concretar. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Ahora Pesquero.